Desde el Centro de Estudios para la Infraestructura de la Calidad, queremos hacer una breve presentación sobre la importancia de la metrología y el vocabulario internacional de metrología. ¿Sí? ¿Qué es la metrología? Hablamos que es la ciencia que toma en cuenta métodos y medios para garantizar uniformidad y exactitud en las mediciones. Y se dice que la metrología es el arte de las mediciones correctas y confiables. Dice el profesor Carlos Enrique Granado que el papel de la metrología en el progreso humano es invasivo, pero discreto, hasta el punto de que puede pasar tan desapercibido como la necesidad de un ambiente respirable para la inmensa mayoría de la especie viviente. Y dice Dmitry Ivanov, un científico ruso, que la ciencia comienza donde empiezan las mediciones, no siendo posible la ciencia exacta en ausencia de las mediciones. La importancia de la metrología: protege la salud, protege el ambiente, protege la seguridad, protege los intereses del consumidor, fortalece la competitividad, evita las prácticas desleales, promueve el desarrollo científico y tecnológico, impulsa la automatización industrial, garantiza las mediciones exactas y confiables y está presente en todos los ámbitos de la sociedad, entre otros. Los tipos de metrología: metrología legal, metrología industrial y metrología científica. La metrología legal establece las disposiciones para lograr el adecuado control metrológico de los instrumentos de medición aplicados en la salud, el cuidado del medio ambiente, la seguridad y las transacciones comerciales. La metrología industrial establece las disposiciones para lograr que en los procesos industriales y los instrumentos de medición estén en buenas condiciones técnicas y que las mediciones involucradas en los procesos industriales se hagan correctamente. Definir los patrones es una responsabilidad de la metrología científica. Investigar los nuevos métodos de medición, investiga el desarrollo de nuevos equipos, trata el mantenimiento de los patrones de alta exactitud y da soporte a la metrología legal y a la metrología industrial. Con respecto a las organizaciones internacionales de metrología, aquí mostramos esta pirámide. La máxima autoridad internacional con respecto a la metrología es el Buró Internacional de Pesos y Medidas. Se encarga de la uniformidad y trazabilidad de las mediciones, está conformado por un Comité General de Pesos y Medidas y por una Conferencia General de Pesos y Medidas y por un Comité Internacional de Pesos y Medidas. Luego viene la Organización Internacional de Metrología Legal, la máxima instancia en este aspecto de la metrología, y se encarga de la elaboración de las regulaciones nacionales o regionales concernientes a la fabricación y uso de instrumentos de medida. Y después, en lo que es todo el continente americano, está el Sistema Interamericano de Metrología, que asegura la uniformidad y confiabilidad de la medición en este sector del mundo. Cada parte del mundo, como lo vemos aquí, tiene una institución que los orienta, que los regula. Después viene el Organismo Nacional de Metrología, que es CENCAMER. Se encarga de conformar, custodiar y mantener las colecciones de patrones de unidades de medida, garantiza la trazabilidad de las unidades del Sistema Internacional de Medidas y su diseminación a nivel nacional, se encarga de fijar los errores máximos permitidos y la tolerancia de contenidos netos, la formulación de normas y reglamentos técnicos, promover la investigación para el mejoramiento de los patrones nacionales, representar a Venezuela en eventos internacionales sobre metrología, velar por la correcta aplicación del sistema legal de unidades de medida en todo el territorio nacional y desarrollar y apoyar programas de educación pública sobre metrología. Luego viene un concepto importante de lo que es la trazabilidad, y dice que la trazabilidad es el resultado de una medición o valor de un patrón comparado con patrones de referencia usualmente nacionales o internacionales, teniendo en conocimiento su incertidumbre. Y se dice que la incertidumbre es el patrón no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a una medida a partir de la información que sirva de referencia. Y tenemos la estructura de la metrología si se quiere, en Venezuela y su diseminación, ¿no? Y empieza por lo que son el Sistema Internacional de Unidades, después viene el Laboratorio Nacional, que es CENCAMER, después viene la metrología legal, que también está en manos de CENCAMER, después viene lo que son el proceso de calibraciones y los laboratorios secundarios, que son laboratorios acreditados por CENCAMER para cumplir con esta función. Después vienen los laboratorios industriales y luego vienen los equipos de medición y el personal que realiza las mediciones. Sobre el vocabulario internacional de metrología, decimos que el vocabulario es el conjunto de palabras que conforman parte de un idioma o lenguaje específico, y decimos que el BIN define y aclara los conceptos utilizados en la metrología de reconocimiento internacional. Hablamos de un concepto que es la magnitud. Dice que es el atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. Si hablamos de carácter general, hablamos que es de la longitud, el tiempo, la masa, la temperatura, entre otros. Y si hablamos de carácter particular, decimos que la longitud de una varilla, la masa de un objeto, el tiempo de espera, la temperatura de un horno, entre otros.
Cuando hablamos de medición, decimos que es el proceso que consiste en obtener de manera práctica uno o varios valores que puedan atribuirse razonablemente una magnitud de manera cuantitativa. Es decir, es el accionar, es la acción de medir. Y por eso vemos ahí algunas personas haciendo algún tipo de medición. Cuando hablamos de mensurando, hablamos que es la magnitud que se desea medir y que dicen que es la especificación de un mensurando requiere del conocimiento de la naturaleza, de la magnitud y la descripción del estado del fenómeno. Cuerpo o sustancia cuya magnitud es una propiedad, incluyendo los componentes pertinentes y las entidades químicas involucradas. Si hablamos de un ejemplo, una barra de metal, y dependiendo de las condiciones de la temperatura puede variar el resultado de la medición. Si lo hacemos con la temperatura número 1 o con la temperatura número 2, estamos seguros que va a dar alguna diferencia con respecto a la medición, y por ello, bueno, debe asociarse a cada uno de los materiales que se miden su norma de referencia, ¿no? Para saber cuál es las óptimas condiciones para tomar las medidas. Cuando hablamos de principio de medida, se habla que es un fenómeno que sirve como base a una medición, y pusimos un ejemplo cuando nos vamos a hacer un examen de perfil 20, ¿no? Que nos piden estar en ayuno bajo unas condiciones establecidas, y que si no cumplimos con eso, lo más seguro es que el resultado de erróneo. Hablamos de método de medida, es la descripción genérica de la secuencia lógica de operaciones utilizadas en una medición ajustada a una norma reconocida. En el caso de una calibración de una balanza, vamos de su mínima capacidad a su máxima capacidad. Eso lleva un protocolo. Si saltamos con el protocolo, es posible que en algún momento nos dé error el proceso que estamos haciendo, el método que estamos aplicando. Cuando hablamos de patrones en la metrología, hablamos de patrones de medida, que es la realización de la definición de una magnitud dada con un valor determinado y una incertidumbre de medida asociada tomada como referencia. Y cuando hablamos de patrón internacional de medida, hablamos que es patrón de reconocimiento internacional con la intención de ser utilizado como referencia a nivel mundial. Después hablamos de lo que es un material de referencia suficientemente homogéneo y estable con respecto a las propiedades específicas, establecido como apto para el uso previsto en una medición o un examen de propiedad cualitativa. Y cuando hablamos de material de referencia certificado, tiene la misma característica, pero tiene unas incertidumbres trazables asociadas y empleados a procedimientos válidos, ¿sí? por organismos internacionales. La incertidumbre de medida, parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de valores atribuidos a un mesurando a partir de una información que se utiliza. Aquí vemos una campana de Gauss, algunos cálculos que se hacen, y si los valores están dentro del rango permitible, entonces por eso es que decimos que es un parámetro no negativo, ¿no? Porque lo que hay es que identificar esa incertidumbre en ese instrumento, en esa medición. Cuando hablamos de verificación, calibración y ajuste, decimos que la verificación es la revisión o prueba respecto a una norma, a un documento legal o reglamento técnico de cumplimiento obligatorio para determinar si un instrumento o medio de medición cumple con las especificaciones establecidas o recomendadas. Cuando hablamos de la calibración, acción de comparar lo que se indica en un instrumento y que debería indicar el de acuerdo a un patrón de referencia con un valor o dimensión conocida. Y un ajuste, conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida para que el valor proporcionado por este corresponda con un valor dado de una magnitud a medir. Y después hablamos de lo que es la veracidad de medida, proximidad entre la medida de un número infinito de valores y un valor de referencia, la precisión de la medida, proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto o de objetos similares bajo condiciones específicas, y exactitud de medida, proximidad entre el valor medio y un valor verdadero de una medida. Bueno, fin de la presentación. Teníamos 10 minutos para hacer esta presentación por el software que estamos manejando, y por eso, bueno, fuimos un poquito rápido en la presentación. Esperemos que la información que le estamos dando por aquí, por este video, puedan profundizarla en las diferentes lecturas y análisis que vamos a hacer a lo largo del módulo, y que, bueno, deberían profundizar algunos conceptos porque seguro que en el foro vamos a estar hablando de ellos. Muchas gracias y hasta luego.